Bueno, con relación a a la panificación no vamos a hacer mayores comentarios, la idea es que tengan una idea solamente del proceso y vamos a continuar entonces con el otro sector de mucha importancia que absorbe parte de las harinas producidas para el consumo interno, que es el sector de las pastas alimenticias, que abarca las pastas secas, la elaboración de pastas secas, que son en su totalidad de tipo industrial, y también al sector de las pastas frescas, dentro de lo cual podemos dividir entre lo que sería pastas frescas de elaboración industrial. Este es un sector que está en crecimiento, del tipo de, por ejemplo, las pastas que se compran en los supermercados, que son ñoquis, ravioles, y también tallarines al vacío, pero que responden a marcas conocidas, y también está el sector de elaboración de pastas artesanales, la típica eh, elaboradora de pastas de barrio. Bueno, con relación al consumo de pasta en Argentina, claramente es muy inferior al consumo de panificados. Estamos en el orden de los 8,5 kilos por habitante y por año, de los cuales la mayor parte, más de 7 kilos, responde a lo que es consumo de pasta seca, pasta industrial, que es más barata, y una pequeña parte corresponde a lo que sería la pasta fresca. Argentina, bueno, ¿cómo estamos respecto del resto de los países? Bueno, estamos séptimos, estamos dentro de los 10 países más consumidores de pasta, por supuesto, lejos del consumo que exhibe Italia, que es el país con mayor consumo de pasta, fundamentalmente seca. Pero bueno, y para lo que es Latinoamérica, es importante destacar la situación de Venezuela. Es uno de los países de América con mayor consumo de pasta, y que en algún momento estuvo en la mira de Argentina para proveerlo de, por ejemplo, sémola y trigo candeal, teniendo a la vista que es un gran consumidor de pasta. No obstante, Venezuela tiene como principal abastecedor de sémolas y de trigo candeal a Canadá o a Estados Unidos. En Argentina, si bien se hace mucha publicidad respecto de la importancia del trigo candeal, bueno, perdón, aquí lo que vemos es la fuerte preponderancia que tienen las pastas secas eh, por, 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 encima de lo que serían las pastas frescas y las rellenas, las secas rellenas serían los capelletinis. Pero bueno, hay una gran inclinación de los consumidores en Argentina por las pastas secas. Probablemente, como les decía, por un tema de precio. Bueno, aquí de paso les muestro los niveles de producción de pastas para el año 2017, y también cuánto de eso le corresponde a la producción de pasta seca, en el orden de las 345.000 toneladas. Bueno, ahora sí entonces tienen aquí representado con qué elabora la pasta seca la industria. Bueno, y solo un 35% del total de pasta seca elaborada en Argentina, y van a ver ahora que las últimas estadísticas hablan de un poco menos, aún del 35%, solamente este porcentaje se elabora con trigo candeal, o bueno, acá habla de trigo duro, pero es trigo candeal, no trigo pan de tipo duro. Y el resto, en líneas generales, se elabora con harina, 3 ceros, la mayor parte, o sea, harina de trigo para pan, y algunos también se elaboran con mezclas entre semolín y harina 4 ceros. Pero me interesa que se focalicen en este valor, porque habla de
una tendencia que no es de lo más propicia para Argentina, teniendo en cuenta que las mejores pastas se elaboran con trigo candial. Bueno, aquí este gráfico les muestra esta disminución en la participación del trigo candial en la elaboración de pastas secas, en este momento es un 30% para lo que sería el año 2018, y el gráfico muestra exactamente lo mismo, y aquí tienen esta pequeña franja, es la de los fideos mezclas entre pan y candial. Es un segmento que pareciera que está aumentando. Bueno, ¿quiénes son los agentes productivos en lo que es el sector de las pastas secas? Bueno, habíamos dicho que es un sector concentrado, y los líderes por excelencia en la elaboración de pastas secas es la empresa Molinos Río de la Plata, con una multiplicidad de marcas conocidas, pero bueno, también tienen mucha importancia la empresa Molinos Tres Arroyos, que está radicada en Tres Arroyos, y en la provincia de Tucumán, el complejo alimenticio San Salvador, que está en tercer lugar, que es un conglomerado que está abasteciendo lo que es el consumo de pasta seca en las provincias del norte. ¿Qué calidad de harina o de sémola se requiere para la elaboración de pasta? Bueno, va a depender si la pasta es elaborada con trigo candial o con trigo pan. Pero en todos los casos lo que interesa es que tenga altos niveles de gluten, porque eso es clave para que los fideos durante la cocción no se desarmen y no dejen escapar el contenido, o sea, el almidón al agua de cocción, que es el proceso responsable de que los fideos se peguen. Bueno, acá van a notar una diferencia muy importante en los niveles de cenizas, y esto es atribuible a que el trigo candial tiene niveles de ceniza muy inferiores al trigo para pan. Muy superiores al trigo para pan. Esto no es, o sea, no es propio, no es del fideo, sino de la especie, ¿sí? Por eso es que, bueno, aquí en Argentina no hay obligatoriedad de elaborar la pasta con trigo para fideos, con triticum durum, pero sí en otros países de Europa, como es el caso de Suiza o la propia Italia. Y muchas veces entonces identifican las adulteraciones, o sea, las mezclas, cuando encuentran niveles sospechosamente bajos de cenizas en la pasta, ellos deducen que se ha agregado algo de trigo pan, porque se sabe que el trigo candial puro tiene niveles de cenizas más altos. Bueno, en cuanto a los niveles de W, si es trigo para pan, lo que se está usando, se requieren de los mejores trigos, de trigos de mucha fuerza. Pero si se utiliza trigo candial, pareciera ser que el rango de fuerza de W es un poco más amplio, porque el solo hecho de que sea trigo candial, ya las proteínas tienen características plásticas especiales, y eso hace que sea posible utilizar trigos con distintos niveles de fuerza. Bueno, y aquí tienen los valores de PL. En el trigo candial suele ser muchos más tenaces, los glútenes más cortos, por eso es que el PL es un poco más elevado. Y también les hago mención al valor de B, que tiene que ver con la coloración intensa, amarilla, que suelen tener los fideos de trigo candial como consecuencia de los altos niveles de pigmentos carotenoides que tienen. Bueno, les muestro un alveograma, porque cuando hablamos de alveograma hablamos de evaluación de la calidad del trigo para pan, pero también en el caso del trigo para fideos, de las sémolas, es posible realizar alveogramas, y aquí tienen el caso de dos curvas correspondientes, una a un trigo de fuerza, que es esta variedad Facón, que tiene mayor P y un L más, una
curva mucho más equilibrada y un W mayor, y este sería el caso de una variedad considerada más floja, que tiene un L más grande, un W menor y menor tenacidad. Bien, acá les muestro una fotografía que les muestra a una pieza de fideo durante la cocción en dos momentos distintos. Esto es en el momento en que la pieza se está cocinando, el fideo se está cocinando, está ingresando agua al fideo, y entonces conforme el agua caliente ingresa al fideo, el almidón y el gluten se van hidratando hasta que llegan a la parte interna, que es el nervio, en el que todo el fideo está cocido y es el momento en el que está a punto para comer. No obstante, hablábamos, en el caso de los fideos, también se forma la red de gluten en el interior del fideo, que va a desempeñar un papel clave en retener los gránulos de almidón hidratados y gelatinizados como consecuencia de la cocción dentro del fideo. Si la red de gluten no es abundante, o si la fuerza del fideo es escasa, la fuerza de la red de gluten es escasa, va a fracasar en retener los gránulos de almidón y la superficie del fideo va a colapsar y va a dejar escapar el almidón al agua de cocción. Y ese almidón gelatinizado que se va a depositar en la superficie del fideo va a ser el responsable de que los fideos se peguen y que no estén sueltos en el plato, lo cual es un síntoma de baja calidad. Si los fideos se pegan, uno considera que la pasta no era de buena calidad, en líneas generales los fideos elaborados con sémolas de buena calidad tienen mayor resistencia a la sobrecocción. O sea, no colapsan en tanta medida y pueden experimentar una cierta sobrecocción. Aquí tienen una microfotografía que les muestra cómo es el estado de la red de gluten y los gránulos de almidón en distintos puntos del fideo. Esta sería la parte más externa del fideo, ya aquí se hace un poco evidente, los gránulos están hidratados y se han abierto. Aquí tenemos en la parte media, todavía vemos los gránulos, los vemos inflados, pero todavía podemos reconocer su forma, y esto sería la parte interna del fideo, que es la última en modificar su aspecto, que es lo que llamamos el nervio. Nosotros, para saber si el fideo está cocido, lo sacamos del agua, lo cortamos transversalmente, y si todavía vemos una parte blanca en el centro, es que todavía esa parte no está, el almidón no está hidratado y gelatinizado. Bien, muy cortamente cómo es el proceso industrial de elaboración de pasta seca, porque es muy diverso en función del tipo de producto elaborado, pero básicamente consta de tres etapas: una de mezcla o empastado, fíjense que no se habla de amasado, sino de mezcla o empastado; una segunda etapa que puede ser o bien un laminado o bien un trafilado, dependiendo del tipo de fideo que se está elaborando, y que es aquí donde se le confiere la forma al fideo, si va a ser un tirabuzón, si va a ser un mostachol, o va a ser codito, y finalmente el secado. El primer proceso de la mezcla o empastado es muy interesante, y ya aquí tenemos la primera diferencia con la elaboración de pan. ¿Por qué? Porque aquí la cantidad de agua que se agrega a la sémola, vamos a imaginar que entonces es un fideo de trigo para fideos, es inferior al caso de lo que sería la panificación. Aquí la proporción de sémola y agua es de 3:1. ¿Sí? O sea, los fideos, la masa va a tener una humedad cercana al 30%. En esta etapa, la sémola es hidratada con agua caliente, con agua 45-50 grados, durante 20 minutos,
pero fíjense que no hay formación de una verdadera masa, simplemente lo que se busca es que la sémola se hidrate. Y este proceso se realiza en las fábricas en condiciones de vacío. Vamos a ver ahora dónde se realiza esto. ¿Por qué? Porque eso, al realizarse en condiciones de vacío, evita que haya burbujas, que haya ingreso de aire en la masa, y con eso también se previene de la oxidación de los pigmentos amarillos, los pigmentos carotenoides presentes en la sémola. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que la mayor proporción del color que tiene la sémola se transfiera a los fideos. Esa es la razón entonces por la cual el empastado de la sémola en agua se realiza en estos cubículos que están y que trabajan en condiciones de vacío. Una vez que, bueno, perdón, aquí tienen los cambios que experimenta en lo que hace al color cuando pasamos del grano entero a la sémola. Se ha visto que hay una disminución en la cantidad de pigmentos del orden del 8%. Pero cuando se pasa de sémola a la pasta, y aquí entonces tenemos todo el proceso de elaboración en el medio, ahí hay una disminución muy significativa del color y de los pigmentos como consecuencia de la oxidación que les mencioné, que experimentaban los pigmentos carotenoides por el accionar de las lipoxigenasas. Y entonces, esta es la disminución de color que se quiere prevenir haciendo que el empaste se realice bajo condiciones de vacío. Bien, ahora sí, una vez que la sémola está hidratada, y es clave para ello que las partículas de sémola sean parejas para que se hidraten todas al mismo tiempo, la pasta va a ser trasladada con un tornillo a un cilindro donde va a ser apretada, va a ser como si fuera cuando hacemos churros, que ponemos la masa y la apretamos, y ahí entonces lo que se hace es eliminar posibles burbujas de aire, y ahí es donde recién empieza a formarse y a obligarse a que el gluten, las proteínas, se formen. Habitualmente la pasta puede experimentar dos procesos. Uno es el proceso de laminado. Como ven aquí, lo que se forma es como si fuera una tela de pasta. Este proceso es el que hoy día es percibido como de carácter más artesanal, y les muestro solamente esta etapa, que es en la que la masa es apretada y obligada a salir por un molde que en definitiva no es más ni menos que una ranura que obliga a que se forme esta tela de pasta. Esta tela de pasta va a ser cortada en las distintas formas que ustedes conocen. Y aquí, bueno, les vuelvo a mostrar en otro ejemplo, cómo entonces la pasta que experimenta el proceso de laminado, cómo se va formando. El otro tipo de proceso que puede experimentar la pasta es lo que se llama el trasfilado, y en este caso lo único que difiere es que cuando la sémola sale del empastado, entra a este lugar donde se la aprieta, donde se la obliga a formar una masa bien sólida, y a fuerza de presión es obligada a pasar por unos moldes que tienen distintos formatos. En este caso interpreto que es un forati, esos fideos que son gruesos y que tienen un centro hueco en el medio, pero bueno, que se utiliza tanto para la elaboración de
pasta larga, como también en algunos casos pastas un poco más cortas. Bueno, acá tienen otra instancia de elaboración por el método de trafilado. Aquí ya los fideos van cayendo, van siendo cortados y caen en estas perchas, en estos vástagos, que es donde a posteriori van a ingresar al secado. Aquí ya lo tienen en otra imagen, cómo los fideos son cortados. Esto estamos hablando de la situación de lo que sería una pasta larga, y aprovecho a explicarles que cuando uno habla de pasta larga, tallarines, espaguetis, es en esta pasta donde interesa mucho la calidad, la fuerza de gluten, más que en el caso de la pasta corta, porque precisamente esta situación en la que el fideo recién elaborado, salido del equipo, es colgado, así como en una horquilla, es clave que tenga una gran fuerza de gluten para que el peso de estas dos partes en las que queda dividido el fideo entero, no colapse por efectos del peso del fideo. Si el fideo pesa y en esta parte donde está apoyado, que hace el codo, se va adelgazando como consecuencia del peso que ejerce el fideo, estos colapsaría y se caería. Por lo tanto, es muy importante en el caso de los fideos de pasta, llamada pasta larga, que es que la fuerza de gluten sea mayor. Bueno, una vez que la pasta, sea cual fuere, ya fue elaborada y se le dio forma, y esto es lo que es tan importante en la pasta de trigo candial, esa capacidad de tomar los distintos formatos que se le dé a la pasta, el fideo entra a una etapa que es fundamental. Hoy por hoy es considerado la etapa que le puede imprimir hasta mejorar la calidad a la pasta seca, que es el secado. El secado es un proceso que se realiza por la acción combinada de la temperatura, humedad y ventilación. Esta es la foto de una línea de secado de una fábrica grande, y habitualmente el fideo puede permanecer en la línea de secado desde unas pocas horas. Esto suele ser en las plantas más modernas que tienen secado a muy altas temperaturas, o puede llegar a estar hasta 16 horas en los sistemas que son algunos más viejos, más tradicionales, donde se seca a menores temperaturas. Lo más importante en el proceso de elaboración de la pasta seca, y ustedes lo van a comprender porque también este mismo fenómeno lo describimos cuando hablamos del secado del grano en una secadora, es que el fideo tiene que secarse desde el centro hacia afuera, para que quede la humedad pareja a lo largo de todo el fideo, porque de secarse mucho en la parte externa y quedar el centro más húmedo, sucedería lo mismo que en el caso de los granos, en los que a posteriori el agua trataría de migrar hacia el exterior, y eso generaría fisuras. En este caso, generaría fisuras en los fideos. Y si eso ocurre, serían microfisuras que no las verían en el momento, pero que determinaría que el fideo seco, a posteriori, con todo el manipuleo que experimenta una vez que es empaquetado, se rompiera. Y en los consumidores nos gusta tener los fideos enteros, no tener los fideos rotos dentro del paquete. Bueno, y la humedad final que alcanzan los fideos, la máxima es del 13%, aunque puede tener humedades en el rango habitualmente están entre el 12 y el 13. Aquí tienen lo que les mencionaba del sistema de secado, que ha evolucionado enormemente. Este sería un sistema convencional de secado, y les muestra la cantidad de horas
correspondientes para este sistema, para lo que serían pasta corta y pasta larga, serían entre 8 y 16 horas, y las temperaturas promedio son del orden de los 55 grados. No son la misma temperatura en todo el secado, pero les pone más o menos la máxima temperatura que puede alcanzar la secadora. Este sería un sistema de secado a alta temperatura, donde las temperaturas máximas están en el orden entre los 55 y 75, puede variar, y dependiendo si es una pasta corta o una pasta larga, puede estar 4 horas y media o 10, y este es el sistema más nuevo, más novedoso de secado, lo tienen las grandes empresas, las fábricas más modernas, que reducen la permanencia de los fideos a 2 horas y media si es pasta corta o 5 horas y media si es pasta larga, y en ese caso las temperaturas pueden llegar a alcanzar los 100 grados centígrados. Eso es muy importante para que el fideo, la pasta seca, adquiera un brillo y que sea transparente, que no se la perciba opaca, la veamos transparente, y por supuesto, además que no se rompa dentro del paquete. Bueno, una vez seca y fría, la pasta es envasada y, bueno, empaquetada. Y por último, vamos a dedicarle unos poquitos minutos a este sector, que es el sector de las galletitas y masitas, que absorbe aproximadamente un 7% de las harinas producidas para consumo interno. Y bueno, acá les aclaro que cuando uno habla de masitas y galletitas, más del 50%, casi un 60%, es destinado a la elaboración de dulces, que es el segmento que más se consume, y el resto es para lo que se denominan galletitas saladas. Argentina también tiene un lugar digamos, destacado a escala mundial en lo que hace a consumo de galletitas y masitas. Estamos en segundo lugar, por debajo de Holanda y Bélgica, que consumen alrededor de 15 kilos. Aquí, si bien en la transparencia habla de 10 kilos por habitante y por año, en algunos trabajos hoy día ya se menciona que en Argentina estamos consumiendo 12 kilos de masitas y galletitas. Aquí les dejé un link que, bueno, habla de esos niveles. Y los consumos que tiene Argentina están muy por encima de los que tiene el resto de Latinoamérica. Fíjense ustedes lo que se consume en Brasil, bueno, en México y en Chile. Sobre todo en México y en Chile, valores muy inferiores a los nuestros. ¿Qué calidad de harina se requiere para la elaboración de masitas y galletitas? Bueno, ustedes saben que Argentina tiene una producción difícil de dimensionar por lo escasa de los trigos más aptos para la elaboración de masitas y galletitas, que serían los trigos blandos. Con lo cual, la mayor parte, por no decir toda la elaboración, se realiza con trigo, pan, con determinados valores de proteína. Esto es un verdadero problema para la industria y claramente tenemos que ir en el sentido de aumentar la superficie de siembra con variedades de trigo blando. Pero hay una muy pequeña proporción de la elaboración que se hace con trigo blando. Aquí entonces igual traté de caracterizar qué se requiere para lo que es la elaboración de masitas dulces y saladas, con la materia prima que sea, pero las especificaciones que debe cumplir la materia prima son las que están en la tabla. Niveles de proteína por debajo del 10%, en el caso de las masitas dulces, que son las que es el sector que más estaría requiriendo
la utilización de harinas de trigos blandos, más que las saladas. Niveles de gluten por debajo del 22, valores de W muy bajos, por debajo de 150 joules a la -4, fíjense ustedes, un rango de W muy, muy bajo, valores bajos de PL, absorciones también por debajo del 55% y estabilidades bajas. Las masitas saladas, galletitas saladas, tienen un requerimiento que se parece un poco más al requerimiento de lo que sería la panificación. Ustedes piensen que en este caso estamos hablando fundamentalmente de masitas tipo cracker, donde hay un corto periodo de fermentación, de formación de globitos. Entonces, bueno, se requiere un poco más de proteína y de gluten, niveles de W un poco mayores, también en lo que hace a los valores de PL, y bueno, la hidratación también tiene que ser baja porque este tipo de productos se consumen secos, en niveles de alrededor del 8 o 9% de humedad, entonces lo ideal es que absorban poca agua porque después hay que secar. Y también bajas estabilidades. Bueno, aquí tienen un alveograma típico que respondería a los requerimientos de la industria de elaboración de masitas y galletitas. Aprovecho para mostrarles una captura de pantalla de la norma 28, que es la que describe, es la norma de trigo blando, donde se hace hincapié en la necesidad de que para que el trigo sea considerado y evaluado, el trigo blando debe tener niveles de proteína por debajo del 10%, expresado sobre base 13,5, y que el trigo blando en Argentina debe tener coloración blanca en su endosperma y también en la parte externa del grano. Muy sucintamente, porque ya prácticamente no es tema de esta materia, para que no se queden con la incógnita, este sería el proceso de elaboración de masitas y galletitas, la recepción de los ingredientes, la pesada de los ingredientes, imagínense el universo de ingredientes que integran las distintas masitas que comemos, un amasado, y después, ahí sí está la diferencia. ¿Por qué? Porque dependiendo si son masitas dulces o si son crackers o masitas saladas, es que el proceso va a incluir una etapa de fermentación, previo a lo cual hay que laminar también, hay que formar la masa, mezclar los ingredientes, laminar, estirar u hojaldrar, cortar, y después viene entonces el proceso de fermentación, con lo cual en el caso de las masitas crackers, hay que incluir entre los ingredientes a las levaduras. Y luego de que se realizó la fermentación, en el caso de las masitas crackers, bueno, y también en el caso de las no fermentadas, hay que hacer un bypass del proceso, viene la cocción, el enfriado, la terminación y el envasado. No vamos a dedicar, porque no es la especialidad de la profesora, pero me pareció interesante que al menos lo tuvieran como una referencia. Bueno, aquí tienen los equipos que se utilizan para la elaboración de masitas, estos son los moldes sobre los cuales se van imprimiendo las distintas formas que van a tener las masitas y galletitas. Aquí tienen entonces otro rodillo, que aquí tienen la mezcla, aquí hay una parte donde se comprime para formarla, y después entonces ya este rodillo trabaja sobre dándole la forma a las masitas. Aquí tienen otra imagen del interior de una fábrica de masitas, bueno, para que vean cómo es el procedimiento. Entiendo que estas deben estar saliendo ya de la secadora, y en todo el
este trayecto se deben ir secando para luego poder ser empaquetadas y- y almacenadas. Bueno, y para terminar, em, les muestro otra vez cómo está compuesta esta actividad. Dijimos que es un sector muy concentrado y con el fuerte liderazgo de este conglomerado representado por la empresa Arcor, Danone y Bagley, y en segundo lugar por la que era antes Kraft Foods y ahora es Mondelez y también por Nestlé. Estos dos conglomerados concentran el 60% del consumo, lo cual en un punto es un aspecto, es un inconveniente, porque esto hace que estas empresas manejen los precios del mercado, pero el hecho de que estas empresas estén tan concentradas las ayuda a tener un mejor posicionamiento frente a quienes hoy día son los que tienen la carta más fuerte en lo que sería el consumo masivo, que son las grandes cadenas de distribución. Y con esto me refiero a los grandes hipermercados, Carrefour, Disco, Cooperativa Obrera. Bueno, eh, cuando la industria está concentrada, tiene mayor poder de negociación frente a estos otros actores muy importantes que son en realidad los que concentran el consumo. Bueno, y con esto damos por terminado la tecnología del trigo y nos estamos viendo en una próxima clase para ver la tecnología del maíz.